Bien, importante, relevante hablar de lo que se tiene que hacer por parte de la autoridad, la sociedad, padres de familia, todos los círculos de gobierno, de la sociedad en general para evitar casos como el de Fátima. Y justo estas son las respuestas que tratamos de encontrar y para esto le hemos solicitado su presencia a este estudio a Paula Ramírez España, oficial de protección de UNICEF México, a Nayansi Varas García, directora de Early Institute, y Leonardo García, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Paula, me gustaría comenzar contigo. UNICEF es un organismo internacional con sede en distintas partes del país, por supuesto. ¿Cuál fue la primera reacción que se ha tenido en relación a lo que hemos informado aquí en nuestro país, por favor? Bueno, pues desde luego, al igual que toda la sociedad mexicana, pues es una sensación de conmoción, ¿no? De tristeza, de dolor. Siempre casos tan trágicos como lo son la muerte de Fátima, son casos que nos llevan a reflexionar y a recordar, ¿no? Los entornos de violencia y la situación de violencia tan grave que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes en México, ¿no? Desde UNICEF hemos venido señalando en diversas ocasiones nuestra preocupación del tema de la violencia que afecta a la infancia y a la adolescencia. Y bueno, pues si tomamos algunos datos como muestra, tenemos que en México cada día muere en promedio 4 niños, niñas o adolescentes por causas vinculadas a la violencia, ¿no? Es decir, en promedio cada día 4 niños, niñas o adolescentes son asesinados. La violencia que viven las niñas y las adolescentes mujeres también es un indicador de preocupación, ¿no? El 43% de las adolescentes en México han experimentado alguna vez algún tipo de violencia sexual. Del total de las personas desaparecidas en México, 2 de cada 10 son niños, niñas y adolescentes. Y también tenemos, por ejemplo, que 6 de cada 10 niños han experimentado también, niñas, niños y adolescentes entre los 1 y 14 años. Sí. La violencia física como forma de disciplina, ¿no? Entonces, estos datos nos muestran el entorno de violencia en el que está viviendo la infancia y la adolescencia en México. Paula, y pues casos como este nos llevan a esta reflexión. Claro, perdón que te interrumpa, es que son alarmantísimos estos datos y te han venido recuperando en los últimos días, más con el caso de la propia Fátima, de la niña. Este entorno que nos acabas de exponer, ¿se encuentra en otro país del mundo? Pues desafortunadamente la violencia es un fenómeno que afecta a varios países del mundo, pero particularmente la región de México, América Latina, Centroamérica, se está viendo afectada por este fenómeno de la violencia. Y bueno, es una situación que afecta a todos los niños en todos los entornos. ¿Pero es un fenómeno global? Global, y que en México, como en diferentes países del mundo, va tomando matices distintos, pero al final es un fenómeno que tiene que ser combatido de manera global. A eso vamos. Y también, desde luego, con los esfuerzos nacionales que se están haciendo para atacar y hacer frente a esta situación de violencia. Bien, gracias. Ana Yancy, ¿qué debes mencionar sobre esto? Héctor, a mí pues sí, como decía un poco Paula, el tema no solo conmociona, yo he visto, decía, si en otros países se está viviendo este tipo de violencia, yo te diría que sí, parecería que incluso estamos viviendo tiempos como en otros países de guerra, ¿no? La violencia está generalizada, que sin duda afecta a nuestros niños en todos los ámbitos de su vida, pero también lo que más impacta es que no se paralice el país, ¿no? Estamos conmocionados, estamos en redes sociales, estamos indignados, hay pronunciamientos de autoridades públicas, de organizaciones privadas, de organismos internacionales, de personas en lo individual, pero el país no se paraliza. Hay casos, no sé si se acuerdan de esta chica de la India que la mutilaron y el país se paralizaba, ¿no? Y tú dices, bueno, un minuto de silencio, ¿qué más da? No, es que es como detente
¿no? País, detengámonos como sociedad y como país a ver, hacer como este alto en el camino. Y también yo te diría, tampoco esperemos que las autoridades resuelvan el problema. Sí. A mí me hace pensar como madre de familia también, ¿quién más vio a esta niña, no? Al final todos somos parte de la solución y de ser ese guardián o ese protector que además todos tenemos contacto con niños, niñas y adolescentes, no necesariamente como cuidadores, Héctor. No sé si estén de acuerdo, pero al final es que tenemos que convertirnos en estos guardianes capaces de mirar a nuestro entorno, no capaces de que te tomaste un curso, un taller, un diplomado, sí, sino capaces de salir de nuestro propio mundito de los móviles. Nuestro propio interés. Ajá. Y hacer propios los niños y los ciudadanos extraños. Correcto. Ya hay algunas publicaciones que me han llamado la atención de ciudadanos que, justo cansados con pues solamente los pronunciamientos y lamentaciones públicas, pues están lanzando iniciativas que desde la misma sociedad civil en redes sociales pues están compartiendo y que al parecer se están adaptando por distintos grupos, como esto que tú mencionabas, o sea, dejar de estar viendo nuestra propia individualidad, nuestros propios hijos, está muy bien, pero si hay niños desamparados o niños descuidados, hay que ponerles atención en ese sentido. ¿Por ahí va el tema? Sí, correcto, y ahí yo te diría esta palabra que parece un poco pues aspiracional, es que es tan práctica el de ser guardián o protector de nuestra niñez, desde un niño que está en el súper solo, esta nena Fátima que estaba en la banqueta fuera del colegio esperando a alguien, no sabemos si hay por ahí versiones, todavía falta. Es que falta confirmar. claridad, es que la propia autoridad se sale muy fácil en el tema de, bueno, es por el sigilo de la investigación, no podemos dar más información de la responsabilidad de la propia escuela. Necesitamos certeza. Necesitamos certeza. Necesitamos certeza para tomar medidas en relación a lo que se dejó de hacer, ¿no? Correcto. Y ahí, y un poco retomando lo que Paula decía, Héctor, es que yo pienso en la cifra y la verdad es que impacta. Es espeluznante, 4 niños diarios terrible, asesinados terrible. y 5 desaparecidos en México. Entonces, finalmente, y estos son datos del Secretariado Ejecutivo, no son datos que alguien de nosotros tres nos inventamos o algún periodista. Entonces, al final, yo creo que sí es importante ya tomarnos esta responsabilidad como propia, mirar a nuestro entorno, a nuestro alrededor, dejar de estar ensimismados, sí, y ser esta persona, este adulto que nuestros niños, adulto, adolescente o niño, que también sí, puede estar en esa medida previniendo bien, y salvando una vida. Los caminos de qué lo debemos de hacer. Tu diagnóstico, por favor, Leonardo. Héctor, Paola, Anayansi. Anayatsi, buenas noches, amigos televidentes. Gracias por la invitación. 4 ideas centrales. La primera, es obligatorio un sentido pésame, acto de solidaridad, de condolencia con la familia por esta atrocidad tan infame. Segundo, hay un reclamo sentido y con una justísima razón. Este reclamo sentido le pudiéramos poner muchos rostros, desde los abrazos no salvan Fátimas hasta necesitamos un Estado de Derecho que sí sea real, porque lo que hoy tenemos es solamente asuntos de oropel que la autoridad pues le busca la manera de darle la vuelta. Tercero, estas cifras que ahorita escuchamos, nosotros tuvimos un foro el año pasado a estas fechas y una experta que trabajó 30 años en el Ministerio Público y que escribió un libro sobre ello, nos decía, hagamos algo como sociedad, porque lo que tenemos más delicado son nuestros hijos, son nuestros pequeños. 20,000 abusos sexuales de turismo sexual infantil en este país sin una sola denuncia formal. Esto te dice que hay redes, esto nos dice que hay nodos, esto nos dice que hay grupos poderosos vinculados. No sabemos si el asunto es un acto de venganza, no sabemos en el caso de Fátima si el asunto es trata de órganos, no sabemos muchas cosas. Lo que sí sabemos, y paso al cuarto punto, Héctor, sí, si me lo permites, es que no podemos voltear la página de Fátima y continuar el proceso solo con los indicadores y las cifras. Empecemos con la tarea de los padres de familia. Somos nosotros
los principales responsables, papá, mamá o tutor de cualquier menor que esté bajo nuestra responsabilidad. Es el origen del cuidado, el Es origen correcto. de la responsabilidad. Lo hemos dicho nosotros en diferentes talleres donde buscamos que los papás despierten y se vuelvan a comprometer con el cuidado de sus hijos. Y es lo que tú no siembras en casa, la escuela no lo puede perfeccionar. El primer protocolo de seguridad es en la familia, pero no puede ser solo en la familia. Yo coincido con las dos posiciones. Oye, ¿y qué no había más ojos ahí? ¿Qué no había más personas? Otros no se enteraron. Sí. Esto significa, y termino, Sí. que creo que debe haber, un esfuerzo para reconocer el diagnóstico en su justa dimensión. No fue un hombre la que se llevó a la niña, fue una mujer. Hasta donde sabemos. Aparece ahí en el video, hasta donde sabemos. Y en el caso de Ingrid fue un hombre el ejecutante. No le pongamos sexo a la violencia. Etiquetar la violencia como si fuera un feminicidio o no feminicidio nos va a orillar a equivocarnos en los diagnósticos. Por eso lo que tenemos que hacer es reconocer el diagnóstico, socializarlo entre todos y luego empezar a hilvanar los acuerdos, los protocolos, en donde aquel que se le olvide, se le pase, y con esto termino. Un ejemplo. Las escuelas particulares en esta ciudad, la Ciudad de México, tienen una gran exigencia de que si el adulto no llega con una identificación y una referencia del menor, no le dan el menor, pero en las escuelas públicas no. Pareciera que en este país tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Quitémonos ya de esas divisiones arcaicas y construyamos juntos acuerdos y protocolos basados en el diagnóstico. Bien, tengo que hacer una pausa, pero después de esta vamos a continuar y me gustaría regresar con un asunto que Leonardo puso sobre la mesa, que me parece que es fundamental, que los padres de familia vuelvan a comprometerse con sus hijos. Pues entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde dejaron como padres de familia a comprometerse con los hijos que trajeron al mundo? Quizá a lo mejor ese puede ser el origen y la explicación de muchas cosas. Volvemos. Regresamos a la segunda parte de nuestra mesa especial el día de hoy para saber, además de la evaluación, el diagnóstico que tenemos sobre violencia hacia nuestros niños en el país, encontrar un poco las soluciones, ¿no? Entonces, para esto vamos a seguir platicando con nuestros tres invitados. Bien, Paula, te preguntaba al principio qué país o qué otra nación se puede asemejar a lo que está ocurriendo en México, para revisar si es que otras naciones que pudieran tener una realidad como esta han encontrado soluciones a las cuales podamos seguirles o ver de qué también es la responsabilidad que tenemos como nación de ir construyendo nuestras propias soluciones si es que no hay nadie que se parezca a nosotros. Pues sí, yo empezaba mi reflexión con las cifras porque es muy importante Muy primero bien, claro. partir del Del reconocimiento, diagnóstico, ¿no? claro. de la situación. Y una vez que nosotros reconocemos que estamos en un contexto de violencia grave, pues entonces poder plantear la reflexión de cuál es la solución, ¿no? Y en México, desde el año 2015, que se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se habla de un sistema de protección integral de derechos que tendría que estar operando precisamente para poder responder de manera adecuada y oportuna frente a estas situaciones de violencia y otras violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran presentes. Creo que este caso también nos invita a reflexionar cómo este sistema de protección que está formado por diversos actores y diversos sectores, ¿no? Como decían, si bien hay una responsabilidad en las familias, no es exclusiva, tampoco es exclusiva de la escuela, de la comunidad, sino un sistema de protección articulado en donde cada instancia y desde luego las autoridades como principales responsables de la garantía y de asegurar el acceso a la protección, sí, pues asumen su responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, este caso también nos pone sobre la mesa que todavía es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de este sistema de protección, particularmente de las procuradurías de protección, que son unas instancias muy importantes como actores de articulación de planes de restitución de derechos cuando los niños, las niñas, los adolescentes han sido víctimas de violencia
y que si bien ha habido avances importantes en estos últimos años, Sí. pues también estos escenarios nos demuestran que no es suficiente y se necesita seguir trabajando y articulando esfuerzos para que este sistema funcione de manera efectiva. Ana Yancy. Me hiciste acordarme de un caso recién a principios de mes también y un poco tocando otro tipo de violencia hacia la niñez, Héctor. El tema que sucedió en Guerrero, en Chipila, perdón. Y ahí se empezaron a reclutar, tuvimos la noticia que se empezaron a reclutar niños de entre 6 y 15 años de edad como autodefensas de la comunidad, porque estaban viviendo que además se entiende, ¿no? El nivel de impotencia de la gente, de la comunidad, en donde empieza a reclutar a los niños, se entiende, pero más no se justifica, se entiende la desesperación. Y entonces, como decía también Paula, la ley de niños, niñas y adolescentes es muy clara. Ellos deben de ser considerados sujetos de derecho y nunca objetos de ningún tipo de estrategia, incluso contra el crimen organizado. Entonces, esto también lo dice, no deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos. Entonces, lo que sucede en Guerrero, como esto que estamos viviendo, también es una violación flagrante, pero también de estas cuestiones que no te hubieras imaginado. Entonces, tu pregunta de, ¿hay otro país que esté viviendo esta situación? A mí me gustaría también pensarlo en positivo. No sé, en Japón, por ejemplo, ¿no? Que un niño chiquito anda solo y todos como sociedad son responsables del nene. Bueno. Él tiene incluso un distintivo, me platicaban, un como sombrerito amarillo, y todos los que van en el metro saben que son responsables de este chiquito. Y acá pues creces con él, no te acerques a un extraño, no le hables, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión mucho más profunda, Héctor, como tú decías al inicio, en donde tenemos ya que reflexionar y tomar cartas en el asunto, y me gustaría usar un término Sí. que es esta responsabilidad colectiva. De acuerdo. ¿No? Donde todos somos parte, sin duda, los cuidadores primarios, la familia, pero también todos aquellos que tenemos contacto con un niño, una niña o un adolescente, somos responsables de los niños que están a nuestro alrededor. De acuerdísimo. ¿Cómo llevar a cabo esta política social? ¿Nos la debe de indicar el presidente desde alguna mañanera en Palacio Nacional? ¿Debe ser un pronunciamiento oficial de la Secretaria de Gobernación? ¿Debe ser un pronunciamiento junto con todos los gobernadores, en donde parte fundamental es esto que tú mencionas? ¿Cómo tendría que ser una política social de cuidado, de respeto a nuestros pequeños? Me parece que no es un asunto de declaraciones políticas. El CIPINA, este sistema que surge después de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes 2014-2015, es ya que no hace un pronunciamiento sobre Fátima ni a nivel nacional ni el CIPINA Ciudad de México. Y sí me preocupa como padre de familia. No hay que diseñar el modelo está hecho. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la confianza en este trabajo conjunto. ¿Cuál es el problema? Tenemos un Estado de Derecho que simula cumplir la ley, tenemos un Estado de Derecho que simula vigilancia, que simula cuidados, y eso no nos permite avanzar. Déjame interrumpirte, Leonardo. Hoy justo se dio a conocer un comunicado en relación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy justo, entre otras cosas, reitera estas ideas. Fortalecer el trabajo de la Comisión del propio CIPINA Nacional y las 32 comisiones estatales creadas a fin de contar con cada entidad federativa, con un plan de acción, con tareas, responsabilidades e indicadores definidos con claridad. Plan de acción con tareas, responsabilidades. Esto ya nos dirán de qué se trata, ¿no? Bien, hay otro elemento que hoy se dio a conocer. Acrecentar la capacidad operativa y especialización para la eficaz intervención con medidas de protección especial de las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Acrecentar la capacidad operativa y especialización. Dinero, personal, ¿qué? ¿Qué se requiere para esto? Otro elemento más, porque son 6 elementos, perdón, Leonardo, ya te interrumpí. Adelante. Lograr que en cada entidad federativa se cuente con un centro de justicia para niños y adolescentes. ¿Sí? Un elemento más. Ampliar la corresponsabilidad de autoridades de seguridad pública y ordenamiento territorial dependientes de municipios y alcaldías en torno al programa de entorno escolares seguros de la Secretaría de Educación Pública. Uno más, bueno, al final.
acciones para promover una crianza positiva y corresponsable. ¿Qué significa eso? Ya ustedes nos dirán, espero. Desde lo que la Organización Mundial de la Salud denomina cuidado sensible y cariñoso. A lo mejor, Paula, tú nos ayudas a entender un poco de qué se trata esto. Pero son responsabilidades, señalamientos de responsabilidades a cada una de las entidades de gobierno. Potenciar los mecanismos de formación de servidoras y servidores públicos en violencias de género y derechos de niñez y adolescencia. Potenciar los mecanismos de formación. Educar a los funcionarios públicos en ese sentido. Que las entidades hagan su trabajo en este punto. Que las autoridades se hagan responsables desde las policías hasta los municipios y gobiernos. Esto salió el día de hoy, respondiendo un poco, Leonardo, a lo que tú mencionas. De las 6 cosas, Sí. me tranquilizó ver la última porque sí estamos reflejados los padres de familia. Me hubiera preocupado que bajo esta justificación a veces real de que hay papás irresponsables que no cumplen con su tarea, que los dejan en el abandono, incluso que les infringen violencia, que los hay, nos etiqueten o etiquetemos a todos los papás, a todas las mamás, a todos los tutores, y entonces el Estado quiera abrogarse el derecho de los niños son míos, son mi propiedad y yo los formo. Y eso sería un error gravísimo, porque el Estado no le puede dar al niño la seguridad, el amor, el cariño, el acompañamiento que dice la 6ª actividad de este plan que nos acabas de mostrar, Héctor, de tener niños con una educación o un cariño comprensible, Sí. sensible, etcétera. ¿Hay que hacer las 2 cosas? Sí, pero si las otras primeras 5 tareas se hacen de espaldas a la sociedad, con un diagnóstico equivocado, sin tomar en cuenta al resto de las instituciones, el modelo se va a volver a repetir. Y pongo un caso. Supongamos que no desapareció, supongamos que no hubiera muerto, que solo lo hubieran violado. ¿Estaríamos igual de preocupados? ¿O hubiéramos dicho, ay, ya ni modo? Terrible, terrible. Y si el ejecutante es un personaje con ciertos vínculos con terceros, ¿la autoridad no va a actuar? Por eso yo decía en mi intervención primera, es tan importante la labor que tenemos con los pequeños, que más nos vale que despertemos los papás la conciencia de la responsabilidad que tenemos trascendente y luego, junto con todos los demás, hagamos lo indispensable para cuidar a nuestros hijos, ¿no? Bien, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero este es un asunto que no podemos abordar en unos 15 minutos, así es que la convocatoria está abierta para que podamos seguirlo discutiendo, Con mucho gusto. para revisar esto, en donde la autoridad dice, se está trabajando, se está haciendo, pero ¿cuáles ustedes, quién mejor que nadie, tengan el pulso de lo que sí se está haciendo y de lo que no, para ir avanzando y que, insisto, como lo dijimos al principio, casos como el de la pequeña no se vuelvan a repetir. Mientras tanto, muchas gracias a los tres. Gracias, Muchas Héctor. gracias. Gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias. Bien, rápidamente.